Reciban todos un cordial saludo. En esta oportunidad quiero sintetizar lo que estuve compartiendo con ustedes el domingo 14 de mayo y es precisamente la parábola del juez injusto. Tuvimos problemas de audio, así es que he decidido compartirlo con ustedes, compartir algunas de mis notas acerca de lo que estuve yo predicando. Entonces vamos a escuchar un poquito sobre Lucas 18 del 1 al 9 en la versión textual, Biblia textual. Dice así Lucas 18 del 1 al 9, también les propuso una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Les dijo, había un juez en cierta ciudad que no temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también una viuda en aquella ciudad y acudía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Pero no quiso por un tiempo. Pero después de estas cosas se dijo, aunque no temo a Dios ni respeto a hombre, le haré justicia a esta viuda, porque me produce molestia, no sea que viniendo de continuo pierda el control de mí mismo. Y dijo el Señor, oíd lo que dice el juez injusto, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que con presteza les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Bueno, eso es la parábola que el Señor Jesús está compartiendo a sus discípulos, y no perdamos de vista el objetivo de esta enseñanza acerca de que Jesús vio la necesidad de orar siempre y no desmayar, y esa necesidad se la comparte a ellos. Él les dice a ellos, esa enseñanza se la comparte a ellos. Hay que orar siempre y no desmayar. Y eso debes de hacer tú, hermana y hermano, orar siempre sin cesar. Orar siempre, porque la oración es el diálogo de la persona con Dios. Es un acto de adoración y comunicación con nuestro Padre Eterno Celestial. Y esto incluye la presentación de nuestros deseos a Dios en el nombre de Jesucristo y con la asistencia del Espíritu Santo. Es toda una enseñanza que Jesús quiere que sus discípulos entiendan y transmitan a los nuevos creyentes. Les está enseñando a sus discípulos y estos a la vez deberán de enseñarle a sus seguidores. Deben orar sin cesar, como Pablo lo llegó a entender y lo escribió en 1 Tesalonicenses 5:17, donde dice, orad sin cesar. Pero en todo el proceso de la pedagogía de la oración, Jesús les dio varias razones por las cuales orar. Pongamos atención a estos pasajes por aquellas personas que los van escribiendo. Mateo 5:44, dentro de esas razones les dice, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y aquí, mis amados hermanos y hermanas, debemos de ser sinceros. ¿Cuántas veces nosotros oramos por aquellos que nos están persiguiendo o nos están ultrajando? La mayoría de personas reaccionan de diferentes maneras, se ponen a pelear, se ponen a discutir, entonces se llevan ese dolor en el corazón, esa molestia en el corazón, ese rencor en el corazón. Y por eso decía el Señor, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Lo mismo que Lucas 6:28 les da otra razón. Dice, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Y es eso, mis queridos hermanos y hermanas, es que la oración es tan terapéutica, tan sanadora. Entre más ora usted por aquellas personas que le han hecho daño en su vida, que han hablado detrás de usted, que han hecho comentarios muy feos, entonces usted, en vez de salir a pelear y gritar y toda esta situación, se va a orar y usted va a ver la mano de Dios o transformando el corazón de esas personas o dándole lo que realmente ellos merecen de acuerdo a lo que han sembrado. No ese es el deseo de nosotros. No estamos diciendo, Señor, que les caiga fuego del cielo. No, simplemente estamos diciendo, Señor, bendícelos, ponlos en tus santas manos, etc. De esa manera, el corazón de nosotros, al orar por las otras personas, también es sanado.
Lucas 22:40, dentro de las razones que el Señor les da, les dice también, cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad para que no entréis en tentación. Es decir, si uno permanece en oración, en oración, en oración, el Señor te va a dar la fuerza para superar las tentaciones. Y no hablo simplemente de tentaciones sexuales, como siempre se señala. Hablo en todas las áreas. La tentación, si alguno está en la política y de repente vino alguien con un maletín negro o vino alguien tratando de sobornarlo o de chantajearlo, las tentaciones económicas se presentan de diferentes maneras. Las tentaciones del poder también se presentan de diferentes maneras. Así es que las tentaciones se disfrazan. Y mientras permaneces en oración, el Señor te da discernimiento para detectar, para descubrir, para ver lo que se mueve detrás de esas acciones. Ya se los había dicho antes en Marcos 14:38. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. En Mateo 6, del 9 en adelante les dijo, vosotros pues oraréis así. Y esta oración es la oración modelo que usted se sabe de memoria. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en los cielos, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria por todos los siglos. Amén. Ahí encuentra esa oración modelo en Mateo 6, del 9 al 13. Así es que en esa oración le está enseñando a los discípulos a santificar a Dios en la oración. Muchas personas entran a la oración pidiendo de una sola vez, Señor, te pido por esto, te pido por lo otro, te pido por aquello, pero no se detienen en primer lugar a santificar el nombre de Dios, a adorarlo, a reconocer la grandeza de su poder. Les enseñó a que viniera su reino, es decir, a que Dios reinara sobre ellos como Él reina en los cielos. Les enseñó a pedir que Dios hiciera su voluntad sobre ellos como se hacía en el cielo. Te pregunto, ¿pides eso en oración? ¿O eres de los que en estas corrientes que ha aparecido le dan órdenes a Dios, que decreto, que declaro? Y hay gente que confunde y hace una teología enredada sobre esta situación. Aquí no se habla de dar órdenes, ni de decretar, ni de declarar. Aquí se está hablando de uno someterse a la voluntad de Dios. Yo debo someterme a la voluntad de Dios, que se haga en mí su voluntad, así como se hace su voluntad en el cielo. Les enseñó a orar por el pan diario, por los alimentos que Dios proveía. Les enseñó a pedir perdón por sus deudas o pecados, así como perdonamos a los demás. Ahora la pregunta es, cada vez que uno ora esta oración modelo del Padre Nuestro, cuando llegan a esa parte, perdónanos nuestras deudas como perdonamos a nuestros deudores. Y ahí es donde la mayoría de personas se detienen y reflexionan y se preguntan, ¿realmente estoy perdonando a los que me han ofendido? ¿O soy de los que en vez de orar por ellos voy a reclamar y hago todo un escándalo? Jesús les enseñó a orar por todo eso. Y efectivamente tenemos ejemplo de cómo los discípulos oraron por muchas causas después de haber pasado por ese proceso pedagógico. Por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 24, oraron por la sustitución de Judas. Dice, y orando dijeron ellos, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Muestra. Es decir, en esa oración había un sometimiento a la voluntad del Señor. Nosotros creemos que este fulano tiene estas características, que el otro fulano tiene otras características,
pero íbamos a hacerlo de acuerdo a eso. No, ellos primero oraron al Señor para que Dios les mostrara cuál era la persona idónea para elegirla a ese ministerio y apostolado. En Hechos capítulo 4, verso 29, dice que oraron mucho por Pedro. Y cuando estaban orando dice, y ahora Señor mira sus amenazas, Hechos 4, 29, y ahora Señor mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieren orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Observe usted bien, cuando ellos estaban siendo acusados ante el concilio, no estaban orando diciendo, Señor, sácanos de esta situación, Señor, mira qué problema en el que estamos, Señor, manda fuego del cielo sobre esas personas. No, absolutamente no. Ellos estaban ni siquiera concentrados en ellos, sino estaban concentrados en que se hablara la palabra de Dios, que se hicieran sanidades, señales, prodigios. Ese era el enfoque que ellos tenían. Cuando tú estás enfocado en las cosas del reino de Dios, tú te encargas de las cosas de Dios y Dios se encarga de las tuyas. Ellos oraron para que la gente fuera llena del Espíritu Santo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, verso 14, dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había oído la palabra de Dios, enviaron ahí a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiese el Espíritu Santo. Ellos habían recibido toda una serie de instrucciones de parte del Señor, habían recibido en vivo y en directo, podríamos decir, esas clases de cómo orar, cómo pedir, cómo clamar a Dios para que Él hiciera su voluntad. Como en el caso de que se murió Tabita, cuando le comunicaron que Tabita, llamada Dorcas, había muerto, Pedro fue y oró por ella, en Hechos de los Apóstoles 9:40. Quizás todo el mundo estaban ahí llorando la pérdida de Tabita, y entonces llegó Pedro y sacándolos a todos, dice en Hechos 9:40, que Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. También tenemos el caso de cuando Pedro oró para ser liberado de la cárcel, o mejor dicho, la gente estaba orando por Pedro para que éste saliera de la cárcel. En Hechos 12, se recuerdan que hablamos de que había sido llevado preso y todo eso, y dice que en el verso 12, habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, al que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Ahí es donde nosotros nos damos cuenta. Por un lado, Pedro está orando para que la palabra del Señor corra y sea glorificada y se vean señales, prodigios y milagros. Y por otro lado, vemos nosotros también que la gente estaba orando en este caso para que Pedro saliera de la cárcel. Es toda una situación. Yo los invito a que ustedes vean ese acontecimiento que se dio en el libro de los Hechos en la captura de Pedro. La gente estaba orando y cuando se dieron cuenta ya Pedro estaba tocando la puerta. Oraron para que Dios bendijera la tarea misionera de Pablo y Bernabé. En Hechos 13, del 2 al 3, dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la que los he llamado. Si usted lee ahí en el verso 3, dice, entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Así que podría darles a ustedes, mis queridos hermanos y hermanas que están escuchando esta palabra, muchos ejemplos, muchísimos ejemplos, donde los discípulos siguieron las enseñanzas de Jesús en cuanto a la oración. Mi hermano, no se dé por vencido, siga orando, no sea de los que desisten, sea de los que persisten.
En la parábola que leímos sobre el juez injusto, se dice claramente, había un juez en cierta ciudad que no temía a Dios ni respetaba a hombre. Un juez como los que abundan hoy día, sin temor de Dios, o quizás con una conducta fuertemente atea, y que tampoco respetaba a las personas, es decir, un juez ególatra y prepotente como los que abundan. Lo interesante es que estos jueces de aquel tiempo pues conocían la Torá, conocían la ley de Dios. Sin embargo, Jesús lo pone como ejemplo, dice la parábola, y había también una viuda en aquella ciudad, y acudía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. En la misma ciudad vivía una viuda, como está viendo el ejemplo ahí, la parábola, que por su condición era una marginada en términos sociales y religiosos. Por ser viuda, y aparentemente pues sin hijos, porque no había quien la defendiera, quien la ayudara, le tocaba sola. Y como viuda, sin nadie de familia que la acompañara, carecía entonces de cierto valor o de valor en la sociedad judía. Sus circunstancias también indican claramente que era pobre. Jesús no detalla el delito ni el adversario, porque el tema no está ahí, mas sí en su actitud de perseverante. Ella rogaba al juez, le gritaba desesperada, angustiada y afligida, hazme justicia de mi adversario. La parábola dice que el juez no quería por algún tiempo, pero que ella llegaba hasta el punto de que ya era molesta para él. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Quiere decir que venía de continuo. Aquí vemos que finalmente se hizo justicia en la parábola que Jesús cuenta o narra. Recordemos que era un juez y por su cargo había conocido pues lo que era la ley de Dios, la Torá. En Éxodo 20:22 se dice bien claramente, a ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Y asimismo la Escritura en Isaías dice en el 1:16, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Y más adelante entonces va mencionando lo de las viudas. Finalmente ella alcanzó su objetivo, que es lo que Jesús le enseña a sus discípulos, ella perseveró. Alguien dijo que la perseverancia es la virtud por la que todas las demás virtudes dan su fruto. Te lo voy a repetir si quieres anotarlo. La perseverancia es la virtud por las que todas las demás virtudes dan su fruto. Y Jesús les dijo en Lucas 18:7, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Jesús les enseña que en algún momento, en el momento que Dios tiene determinado, nos hará justicia. Si vemos un poquito los ejemplos que hemos estado viendo sobre Daniel, nos hemos dado cuenta de que el ángel que le apareció a Daniel le hace ver que desde el primer día que había orado, ya Dios le había escuchado. Sí, mi hermano, sí, mi hermana, desde el momento que tú oras, Dios te escucha. Claro que sí. Pero el llamado es a no desmayar, a no desmayar. Persista, no desista. Y ya vimos las razones por las cuales orar, dimos algunas de ellas. Pero en nuestro caso haremos oración por nuestra situación. Aquí en la Florida hay una situación muy delicada con relación a los inmigrantes, pero ahora se ha vuelto esto mundial. Hay mucho sufrimiento, hay mucho dolor en medio de todas estas inmigraciones. Y también haremos oración por nuestra salud. Hay muchas personas afectadas de su salud por todos estos alimentos que vienen contaminados, por todas estas situaciones del agua que viene contaminada, por esas bebidas contaminantes y que con el paso del tiempo traen tanta situación dañina a nuestros cuerpos. Pues tenemos que estar orando por todo, por nuestros hogares, por nuestros trabajos, por muchísimas causas, por nuestros hijos, por nuestras hijas,
por el desarrollo de ellos, por la salud de ellos. Mi querido hermano, no se detenga de orar, porque uno va viendo en el camino las bendiciones, que son muchas. Al final Jesús pregunta en Lucas 18, ¿pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra? Por eso, la responsabilidad del creyente es confiar, cueste lo que cueste. Jesús relaciona la fe la relaciona con la perseverancia. La verdadera fe se traduce en perseverancia. Te lo repito, la verdadera fe se traduce en perseverancia. El creyente verdadero es fiel en la perseverancia. Perseveramos porque ya somos hijos de Dios, no para ser hijos de Dios. Porque somos hijos de Dios es que perseveramos. Como te repito, alguien dijo por ahí que la perseverancia es la virtud por la que todas las demás virtudes dan su fruto. Sigamos el buen ejemplo tal y como la palabra de Dios nos enseña en Efesios 6:18. Dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y Santiago lo dice en capítulo 5, verso 13. ¿Está alguno de vosotros afligido? Haga oración. Y más abajo dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros para que seáis sanados. Y dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre, dice, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo sus frutos. Los siervos y las siervas de Dios siempre se distinguen por ser personas de oración. Muchos queremos que se nos haga justicia, pero no oramos y no perseveramos. Muchos queremos bendiciones, pero no oramos ni perseveramos. Muchos queremos la provisión oportuna, pero no oramos. Muchos queremos hasta la pareja adecuada, pero no oramos. Luego nos metemos con alguien, nos casamos después y después estamos orando para ver cómo Dios nos aparta a esa persona, según yo he oído a algunos. Eso es. Si vas a buscar pareja, te vas a meter en un proyecto de familia. Entonces tienes que orar por la persona para que Dios te ponga en el camino la persona que es adecuada para ti, que te va a ser de gran bendición y tú para ella. Muchos buscamos un trabajo justo, pero no oramos, agarramos lo que sea, decimos, pero no hemos orado y después estamos orando para que Dios nos abra puertas por otro lado porque ahí nos sirvió. Bueno, por lo menos oró después. El llamado es a que oremos siempre y perseveremos en oración. Persiste, no desiste. Persista, no desista. Siga orando hasta que alcance la bendición, mi querido hermano y hermana. No olvides que la perseverancia es la virtud por la que todas las demás virtudes dan su fruto. Segunda Tesalonicenses 3:5 dice que el Señor dirija vuestros corazones hacia el amor de Dios y hacia la perseverancia en Cristo. Y la palabra original griega de perseverancia está ligada a paciencia. Sé paciente, aprende a ser paciente para ver la bendición. Dice que es paciencia, perseverancia y es persistencia. Tienes que ser persistente, mi querido hermano y hermana. Persiste, como cuando uno entra a estudiar el 1er grado, 2º grado, 3er grado, hasta que uno ve que ya le entregan su certificado escolar. ¿Por qué? Porque ha persistido. Hay 2 palabras que van acompañadas a perseverancia. Aquí es constancia y esperanza. Debes de mantenerte constante en oración. No olvides lo que dice la Biblia en Romanos 12:12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Sé constante, sé paciente, sé persistente, mi querido hermano, sé persistente. Mantén esa esperanza y esa perseverancia. Persevera, mi hermano, mi hermana, persevera y vas a alcanzar la bendición.
La perseverancia te conducirá a la más grande de las bendiciones. Y recuerda lo que Jesús también enseñó en Mateo 10:22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Hasta en ese ejemplo pone la perseverancia. Pero uno no va a ser constante, uno no va a ser perseverante si no tiene a Jesucristo en su corazón. Recuerda, si no tienes a Cristo, ¿cómo vas a perseverar? Abre tu corazón, mi hermano, y cree al Evangelio de Jesucristo y cree en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Entonces, Él te dará la fuerza para que tú seas perseverante. Él te dará de su Espíritu Santo para que tú seas constante, para que tú seas paciente, para que seas persistente, para que muestres esa esperanza. De esto se trató el mensaje del domingo 14. Espero que te haya sido a ti de gran bendición y te quiero invitar siempre a que te suscribas al canal, le des clic a la campanita para que te avise de los otros mensajes que vamos a estar compartiendo. En el canal de la iglesia estamos sacando el mensaje completo. Esta vez no lo pudimos hacer, pero voy a procurar presentar una síntesis también a través de este canal. Dime qué piensas, dame tu testimonio de cómo Dios te ha bendecido siendo perseverante, y yo creo que otras personas también van a ser edificadas. Recibe un fuerte abrazo y muchas bendiciones.